Esta película Hidden Figures ha marcado mucho, mucho, mucho mi manera de ver muchas cosas. Ha marcado mi vida porque me trae recuerdos sobre mí misma, sobre mi propia historia de vida y sobre la historia de vida de muchas personas que han impactado también mi vida. Y en esta película, estas tres mujeres deciden hacer cosas que nunca antes nadie había hecho. Ellas deciden volverse ingenieras cuando nadie, ninguna mujer antes había sido una ingeniera, y menos una mujer de color. Ellas deciden traer cosas a la NASA que otras personas no habían hecho antes, siendo ellas mujeres y siendo ellas de color. En una época, y esto es una historia de la vida real, en una época en que el tema del racismo todavía estaba muy vigente, tanto por la parte de la raza como por el género. Y por eso cuando sale esta película a la pantalla grande y yo la veo, yo me identifico mucho con estas mujeres. Y una de ellas, la mujer que está a la izquierda en esa foto, esta mujer decide ser la primera mujer ingeniera de color que tome una especialización como ingeniera. Ella va a la corte, debe ir a la corte para pedir un permiso especial para poder tomar clases con puros hombres, porque no había ninguna mujer y menos de color, y esto no estaba permitido. Y decide ir a la corte para apelar por un permiso para poder hacerlo, porque ella soñaba con ser ingeniera. Ella lo veía en su mente, ella lo visualizaba en su mente, y tuvo personas en el camino dentro de la NASA, cuando ella trabajaba allá, haciendo unos temas diferentes que la empoderaron, de hecho hombres que la empoderaron para que ella fuera y apelara por ese permiso. Y cuando ella llega a la corte y está parada al frente del juez, a quien le va a pedir que le autorice poder tomar clases para volverse una ingeniera, la primera ingeniera aeroespacial que existió, él le dice que eso no está permitido, porque nunca una mujer lo ha hecho y menos de color. Además, las personas de color tenían que estar aparte de las personas blancas. Y ella le dice al juez, después de haber investigado algo sobre su carrera, le dice que él fue la primera persona en su familia que decidió ser juez y que él fue el primer juez que logró ciertas cosas también, que si él lo pudo hacer, ella por qué no iba a poder ser la primera mujer ingeniera aeroespacial de color que fuera a tomar las clases y se graduara como ingeniera. Y esa frase de la figura que dice, los genios no tienen raza, la fortaleza no tiene género y el coraje no tiene límite, precisamente al escuchar la historia de esta mujer y al verla en esa película, en una historia de la vida real, me lleva a pensar qué fue primero, el huevo o la gallina. Y esta es una pregunta que se ha hecho la humanidad desde hace muchos años, ha puesto a muchos filósofos a pensar muchas cosas porque no sabemos qué fue primero, el huevo o la gallina. Algunos filósofos, algunos científicos dicen o han llegado a la conclusión de que primero fue el huevo, otros de que primero fue la gallina. Pero esto nos va a ayudar a poder salir de muchos paradigmas que tenemos en la cabeza. Yo soy Blanca Mejía, actualmente con el rango de 10 estrellas en SRI, en esta hermosa compañía, este hermoso proyecto, este hermoso vehículo que me ha permitido conocer personas tremendas que me han enseñado muchas cosas a través de su propia historia, a través de sus paradigmas, a través de sus bloqueos mentales y que yo los tomo como mentores en mi vida y de verdad a cada una de esas personas que se han cruzado en mi vida aprovecho para agradecerles. Y hoy quiero hablar de varios de esos paradigmas. El tiempo es una de esas excusas que sacamos muchas veces para no empezar a desarrollar cosas diferentes y lograr esos resultados diferentes de vida que queremos. Cuando nosotros escuchamos por primera vez esta oportunidad, y nos sucede muchísimo con las personas que se sientan al frente de nosotros a escucharnos la propuesta que queremos hacerle, pues muchas personas nos dicen que van a arrancar cuando ellos tengan el tiempo, que en este momento ellos no tienen tiempo para hacerlo, porque a esto hay que dedicarle tiempo. Existe el paradigma que definitivamente tú necesitas ser un full time en esto
para poder tener buenos resultados y desarrollar este negocio. ¿Qué significa realmente ser un full time? Cuando me pongo a analizar la historia, mi propia historia, en la cual yo decidí arrancar este proyecto a la par con un empleo, y ese empleo era un empleo tradicional en el que yo mínimo trabajaba entre 8 y 10 horas al día, pero decidí que ese empleo lo iba a conseguir precisamente para poder apalancar esta oportunidad a través de tener un ingreso fijo que me permitiera desarrollar este negocio. Es cuando yo analizo que yo desarrollando este negocio en promedio 1 o 2 horas al día, a la par con un empleo, pude sacarlo adelante e inclusive después de 2 años de estar haciendo ambas cosas, poder soltar un salario de más de $3,000 que me generaba mensualmente en mi empleo, gracias a que este proyecto y la visualización que yo hice desde el principio me permitió superar esos ingresos. Entonces, ahí es donde yo me pregunto, si tenemos personas acá, mujeres, por ejemplo, que son madres, algunas madres cabeza de hogar, que además deben trabajar y tener un empleo y obviamente cuidar a sus hijos y ser amas de casa, y tienen resultados en este negocio, en este proyecto, ¿por qué tú no lo podrías tener? Ahora, ¿qué significa ser realmente full time? Pues es sencillo, volvamos al ejemplo de la madre. Una mamá tiene que ser full time con sus hijos, pero eso no significa que lo único que pueda hacer en la vida y que deba hacer es estar al lado de sus hijos, porque una mamá también es una mujer y es una persona que quiere sentirse productiva y que además seguramente necesita sentirse productiva, sea o no sea simplemente madre cabeza de hogar, tenga su pareja, así la tenga, una mujer quiere sentirse productiva. Entonces, también debe ser full time en su empleo, si es que decide conseguir un empleo. O si en cambio decide emprender, pues debe ser full time en su emprendimiento. Pero eso no le quita el rol de mamá. Y si es casada, no le quita el rol de esposa. Y eso no nos quita el rol de hijos, no nos quita el rol de familia, de pertenecer a una familia. Eso no nos quita ningún rol. Y en cada uno de esos roles debemos aprender a ser full time. Allí es donde el paradigma que dice que definitivamente tenemos que dejar de hacer lo que hagamos para poder tener buenos resultados acá desde el principio, no es real. Ahora, que más adelante tú decidas por los resultados que tienes acá y porque además, a partir del apalancamiento de los recursos que esto te genera, puedes construir ingresos pasivos a través de hacer inversiones y construir activos que te generen esos ingresos pasivos, es muy diferente. Pero tú sí puedes empezar a desarrollar este negocio como un full time en tu part time. Y ese es el concepto que quiero dejarles aquí, porque nosotros debemos ser full time en el part time que le dediquemos a cualquier actividad, como personas. Y ya lo hablamos, como madres, como pertenecientes a una sociedad, como empleados, como autoempleados, en fin, o como networkers. Ahora, yo te quiero preguntar a ti que escuchas esto y que tal vez estás tomando la decisión de hacer parte de este proyecto. ¿Tú ya pensaste de qué otra forma tú podrías encontrar un proyecto que te permita manejar tu tiempo y hacerlo solo en tus horas no productivas, es decir, las horas que no dedicas a tus otras actividades como empleo o autoempleo si tienes un negocio propio? ¿De qué otra forma tú puedes empezar a construir ingresos adicionales que te permitan algún día poder inclusive construir libertad de tiempo a partir de construir ingresos inteligentes que te llegan sin tener que trabajar más adelante? Porque yo te quiero decir que yo he analizado varias opciones, es más, las he vivido y definitivamente la forma más sencilla, aunque hay que trabajar como en todo, y la forma más viable para hacerlo es esta, con este vehículo. Ahora, cuando Sri, tú dices que no es tu plan A, entonces no le dedicas el tiempo suficiente y no le das la prioridad que esto tiene. ¿Qué significa tener un plan A? En mi caso personal, para mí, aunque yo desarrollaba Street 1 o 2 horas al día cuando empecé con esta compañía, mis 2 primeros años, porque tenía un empleo en el que, como les dije ahorita, trabajaba mínimo entre 8 y 10 horas al día, y Street apenas 1 o 2 horas al día, pues yo más bien cambio el concepto por decir que esta era mi actividad B en cuanto a la cantidad de tiempo que yo podía dedicarle, pero era mi plan A. Ahí es donde, si tú quieres que esto se convierta en un vehículo que te ayude a construir esos porqués, que te ayude realmente a llegar a donde tú quieres llegar, tienes que convertirlo en tu plan A.
tienes que convertirlo en otra de tus prioridades. Hay una teoría que comparto que dice que si tú tienes más de 5 prioridades, no tienes ninguna. Entonces, que Sri sea una de esas máximo 5 prioridades que tú tengas en la vida. ¿Por qué? Porque si tú conviertes este vehículo en una de esas prioridades y en uno de y en tu plan A, tú vas a hacer que este vehículo construya los ingresos, por ejemplo, que tú necesitas para construir libertad de tiempo más adelante. Y esos ingresos se construyen a través del trabajo inteligente y el trabajo en equipo. Acuérdate que aquí tú no ganas solamente por tu tiempo, aquí tú no ganas solamente por tu esfuerzo, aquí tú ganas por el tiempo y el esfuerzo de otras personas que se suman a tu tiempo y tu esfuerzo. Es decir, tú multiplicas tus horas productivas al sumarle horas productivas de otras personas. Vamos a hacer un cálculo. Cuando tú tienes en el equipo, si tú conviertes esto en tu plan A y tú empiezas a compartirlo, así sea 1 hora al día, 2 horas al día, 5 horas a la semana, 20 horas a la semana, las que tú decidas, y tú empiezas a compartirlo, van a haber personas que sí se van a unir contigo a este proyecto. Poco a poco, puede ser si no le estás dedicando mucho tiempo, pero resulta que mientras tú le dedicas 2 horas al día, cuando tú tengas una persona más en tu equipo que le va a dedicar, supongamos que solamente puede dedicarle 2 horas al día también, es como si tú estuvieras dedicándole a este negocio 4 horas al día. ¿Por qué? Porque las 2 horas productivas de esa persona se suman a las tuyas y son adicionales, son complementarias. Entonces, cuando tú ya no tengas una persona, sino que tengas 20 personas que trabajan 2 horas al día en este proyecto y están en tu equipo, y esas personas llegaron por medio, algunas por ti directamente y otras por medio de ellos, es como si tú, y cada una de ellas supongamos que solo le dedica 2 horas al día, es como si tú tuvieras 20 personas por 2 horas al día, 40 horas productivas adicionales a las tuyas. Ahora, ¿tú podrías trabajar 40 horas al día? Imposible. ¿Sabes por qué? Porque el día tiene 24 horas y el tiempo es uno de esos recursos más preciados que tenemos que saber aprovechar y además aprender a multiplicar de manera inteligente. Y cuando tú haces que Street sea tu plan A, así le dediques poco tiempo al día ahora, porque no puedes soltar algunas actividades adicionales que tienes mientras construyes el ingreso que te va a permitir soltarlas acá. Tú empiezas a sumar horas productivas cuando le das la prioridad y le das el valor a esto para podérselo compartir a otras personas y mostrarles a ellos la oportunidad que ellos tienen. Cuando tienes situaciones por resolver, esto genera paradigmas en la cabeza tremendos. ¿Y por qué paradigmas? Porque muchas personas dicen, lo que pasa es que ahorita voy a hacer un alto en Sri porque tengo que resolver algunas situaciones. Mientras resuelva esas situaciones, entonces no voy a poder dedicarle tiempo a Sri, pero luego yo voy a regresar. Normalmente lo que sucede es que tú empiezas a meterte en esa zona de confort de tu día a día en otras actividades y te olvidas de la buena oportunidad que hay acá. Así que ojo, si ese es tu momento, yo te recomiendo que vuelvas a pensar en el punto anterior y sigas convirtiendo esto en tu plan A, manteniéndolo como tu plan A y dándole el valor que se merece. Porque vamos a pensar en algo. Supongamos que tú tienes ahorita que resolver un tema de ingresos por alguna mala inversión que hiciste y tuviste una quiebra económica. Supongamos que tú tienes que resolver algún tema familiar. Supongamos que tú decides conseguir un empleo, ¿sí? Te voy a poner un caso personal. Cuando estaba en mi empleo, más o menos al cuarto o quinto mes recibí un ascenso cuando estaba arrancando a hacer Sri. Yo arranqué a hacer Sri y a la par o un mes después fue que busqué el empleo. Cuarto o quinto mes recibo un ascenso en el que iba a pasar de ganarme aproximadamente unos 700, 800 dólares al mes a ganarme unos 3,000 dólares al mes. Y justo en el momento en el que me dicen que he sido aceptada para ese cargo y recibo mi ascenso, ese día que recibo un nuevo portafolio de clientes, mi jefe se va de trabajo, se va de vacaciones, perdón, y mi jefe se va de vacaciones 3 semanas. Y como yo había quedado como la segunda en la oficina, en cargos, entonces yo recibo también las funciones de mi jefe por esas 3 semanas. Yo recuerdo mucho que a la persona con la que yo trabajaba más de la mano, a mi upline, a la persona que me apoyaba, yo le dije, bueno, voy a necesitar que en estas 3 semanas, más o menos un mes, tú me apoyes muchísimo porque yo voy a tener que soltar un poco mi negocio de Sri para poder
primero conocer mis nuevos clientes. Acabo de recibir un nuevo portafolio de clientes con una gran responsabilidad. Ya se imaginarán si me ganaba un salario de 3.000, $3.500 al mes. Pero adicionalmente, pues necesito cumplir también con las funciones de mi jefe. Entonces no voy a tener tiempo. Así que te pido tu apoyo con el equipo, porque pues voy a tener que soltar un poco. Esa persona sabiamente me dijo, ok, perfecto. ¿Por qué más bien, si en realidad esto es tu plan A y si en realidad esto es una de tus prioridades, o sea, Sri, tú no le dices a tu jefe que te regale un mes, que tú vas a necesitar dejar de trabajar un mes para poder poner en orden cosas acá en tu negocio? ¿Qué pasaría si tú hoy le dijeras eso a tu jefe? ¿Cierto que no puede pasar? Simplemente te despiden de tu empleo. Así que yo te quiero invitar a que tú revises hoy si tienes ese paradigma en la cabeza. Situaciones se presentan todos los días y ahí es donde el foco que tú tengas acá va a hacer que esto de verdad sea una prioridad. Porque si tú pones esto al nivel de tus sueños, esto va a ser el vehículo que te va a ayudar a lograr tus sueños y los de tu familia. Así que no le puedes quitar tiempo a esto, no puedes ponerlo como el plan B, como la segunda opción, a menos que no estés dispuesto de verdad a lograr esos sueños, a menos que tú no quieras hacer lo que hay que hacer para lograr esos sueños y quieras seguir viviendo cómodo en esa zona de confort y sobreviviendo simplemente con el mundo tradicional. Cuando aún no tienes personas en tu equipo, entonces tú dices, bueno, cuando yo tenga personas en mi equipo, como todavía no he patrocinado a nadie, todavía no tengo a nadie en mi equipo, o tengo muy pocas personas, pues no tengo que dedicarle tanto tiempo al negocio. Pero cuando ya tenga un equipo más grande, en ese momento le voy a dedicar más tiempo a mi negocio. Tremendo paradigma que tenemos que quitarnos de la cabeza. Acuérdate que Disney, el señor Disney, empezó a construir ese tremendo imperio porque él lo visualizó en su cabeza. Pero él empezó a trabajar desde el principio como si ese imperio gigante ya existiera, aunque nunca lo pudo ver en vida, porque él murió antes de poder ver lo que él había visualizado, esa visión, ese sueño gigante con el que iba a alegrarle la vida a mucha gente. Acuérdate que tú lo visualizas en tu cabeza, pero en este momento tienes que vivirlo, sentirlo y hacer lo que tengas que hacer como si ya existiera, como si ya tú estuvieras en el triple rubí. Y créeme que en el triple rubí vas a tener un equipo gigante, gigante. Y así tienes que trabajar ahora. Porque si tú no trabajas ahorita y no le dedicas el tiempo suficiente a un equipo de un triple rubí, nunca lo vas a llegar a construir. Y cuando ya tienes personas en tu equipo, entonces ahí es donde tú dices, bueno, entonces ahorita mi tiempo lo voy a dedicar solamente a apoyar a mi equipo, porque como ya patrociné 3 personas, tengo que dedicarme a ellos y no puedo seguir patrocinando, porque si no, no los apoyaría. Nosotros tenemos aquí una ventaja gigante en nuestro plan de compensación. Nuestro plan de compensación es un plan de compensación binario. Yo soy ingeniera de profesión, me encanta nuestro plan de compensación porque entiendo los números y veo la oportunidad gigante que tenemos de apalancamiento, y el apalancamiento es una de las herramientas más importantes y más inteligentes que existen hoy en el mundo de los negocios. Y resulta que en el plan binario, como tú tienes que crecer en profundidad, cada vez que tú patrocinas una nueva persona, adivina dónde tienes que ubicarla. Pues esa persona sencillamente la tienes que ubicar debajo de las personas que tú ya tienes en el equipo. Es decir, tú tienes un nuevo patrocinado que está en tu pierna derecha, tienes un nuevo patrocinado que está en tu pierna izquierda. Tú vas a trabajar con esos nuevos patrocinados para ayudarles a ellos a aprovechar su lista de contactos y a poder crecer su equipo. Pero resulta que tú empiezas a solo trabajar con sus contactos y no sigues patrocinando gente. Primero, estás arriesgando un montón porque estás dejando tu negocio en manos de otras personas, solamente en manos de ellos. Y segundo, estás dejando de apoyarlos a ellos y de apalancarte tú mismo con nuestros ingresos inmediatos, que son bien interesantes, porque cuando tú patrocinas a alguien, o lo pones en el equipo de la derecha, debajo de tu patrocinado de la derecha, o lo pones en el equipo de la izquierda, debajo de tu patrocinado de la izquierda. ¿Y qué pasa cuando tú colocas personas en sus equipos? Que tú les estás ayudando a ellos, primero a cobrar ingresos residuales y segundo a construir su rango, porque el volumen de tus nuevos patrocinados que llegan a sus equipos también les suma a ellos. Así que tu tiempo
tiene que estar bien distribuido. Siempre, siempre, siempre tienes que jugar con la regla 80-20. Dependiendo de tu momento, por ejemplo, si estás empezando, el 80% de tu tiempo lo tienes que dedicar a buscar nuevas personas y el 20% a apoyar al equipo. Pero además tú apoyas a tu equipo dentro de unos espacios que se llaman home meetings o reuniones en casa, en donde tú llevas prospectos directos tuyos, es decir, invitados que tú llevaste de tu propia lista, y de ahí pueden arrancar nuevos patrocinados para ti, pero tú también le puedes decir a las personas nuevas de tu equipo que lleven invitados y también te estás apalancando. Simplemente aprende a aprovechar el tiempo que tengas y a organizarlo de manera correcta. Ahora, si tú eres una persona que ya tiene un equipo que está creciendo, cambia el 80-20. Entonces, el 20% dedícalo a patrocinar nuevas personas y el 80% a apoyar a tu equipo. Pero acuérdate, nunca, nunca, nunca le quites tiempo o dejes sin tiempo el patrocinar personas directas, porque acuérdate que la diferencia para pasar, por ejemplo, de 10 estrellas a rubí, a doble, a triple rubí, son las líneas directas de patrocinio. El dinero. El dinero genera paradigmas gigantes que definitivamente a veces no nos dejan entender qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿sí? Cuando tienes deudas, entonces hay personas que me dicen, lo que pasa es que tengo ahorita unas deudas, entonces cuando yo pague mis deudas, en ese momento voy a arrancar en Street porque yo veo una buena oportunidad, pero no puedo arrancar ahorita porque tengo deudas. Ok, la pregunta es, si has venido por muchos años acumulando deudas y sigues haciendo lo mismo, adivina qué va a pasar en los próximos 5 o 10 años si no empiezas a hacer algo diferente. Pues sencillo, va a pasar lo mismo. O sea, vas a seguir acumulando deudas. O sea que en qué momento vas a poder tener el dinero para poder arrancar en sí. Y si tú hoy eres una de esas personas que está escuchando esto, está viendo la oportunidad, vio una buena opción, todavía no ha arrancado por X o Y razón, pero de pronto tienes esta inquietud, yo te quiero contar que cuando arranqué a desarrollar este proyecto, estaba en una quiebra económica a mis 28 años de más de $150,000, y eso significa que había invertido en grande y yo había generado muchos créditos con bancos y le debía a muchos bancos y a muchas personas. En el momento en que conozco Street, estaba en el peor momento de esa quiebra económica. ¿Y qué pensé yo? Lo primero que yo pensé es, en ese momento dije, bueno, llevo unos 6 años de vida laboral y no tengo en mi bolsillo 500 o 1,000 dólares para emprender un negocio o para gastármelos en lo que yo quiera. Qué pesar, qué triste, de verdad, qué triste. Las personas trabajan 10, 15, 20, 30 años y siguen sobreviviendo y siguen acumulando deudas y siguen con la mentalidad de vivir al día a día, de esperar su quincena y vivir en esa carrera de las ratas en donde llega tu salario en la quincena, estás feliz porque lo ves, pero ya lo debes. Entonces no te dura ni un día en la cuenta de ahorros. A los 15 días vuelves y recibes, o al siguiente mes vuelves y recibes el salario, y vuelve y pasa exactamente lo mismo. A la siguiente quincena vuelves y recibes el salario y vuelve y pasa exactamente lo mismo. Yo tomé la decisión en ese momento, cuando conocí esta propuesta, de endeudarme. Sí, no tenía el dinero. Simplemente fui a tocar puertas, busqué una tarjeta de crédito prestada y mi pensamiento fue nada, si debo 150,000, deber 150, deber 151,000, da igual. Si mi realidad eran 150,000 y tu realidad son 20,000, da igual. Si mi realidad eran 150,000 y tu realidad son 500,000, da igual. Porque Sri es el vehículo que te va a permitir construir ingresos adicionales en tus horas no productivas hoy para poder empezar a pagar esas deudas más rápido. Cuando yo hacía cuentas, yo decía, bueno, busco un empleo y más o menos el salario promedio puede ser de unos 800,000 dólares, y eso que estoy siendo optimista. Y cuando dividía mis deudas entre ese dinero, teniendo en cuenta que además necesitaba sobrevivir, es decir, de ese salario iba a tener que sacar dinero para hacer mercado, para pagar los servicios de la casa, para pagar el arriendo y para X o Y razones adicionales, entendí que esta vida no me iba a alcanzar y más o menos me daba una vida y media para poder pagar esas deudas. Yo te quiero invitar a que tú revises si tienes deudas y por eso no has tomado la decisión de arrancar acá. Es más,
Si tienes deudas, y esa es una de las razones por las cuales no inviertes en tu negocio si ya eres socio de Street, yo te quiero invitar a que tú hagas cuentas y revises si con los ingresos que estás recibiendo hoy vas a poder cubrir esas deudas o en cuánto tiempo, en esta vida o en cuánto tiempo lo vas a poder hacer. Y si esta vida no te alcanza o definitivamente te frustras cuando ves esa cantidad de tiempo, yo te invito a que tú empieces a pensar como empresario. Cuando estás buscando algo estable, muchas personas se quedan esperando a tener un empleo o a tener un ingreso adicional que les permita desarrollar el negocio de Street. Esto es un negocio. Cuando tú piensas como empresario, tú te das cuenta que tú vas a tener que lograr que este negocio sea autosostenible. Cuando empiezas a buscar algo estable para hacer Street, van a pasar dos cosas, o pueden pasar dos cosas. Una es que tú sí seas capaz de empezar a desarrollar otra actividad a la par con esto, sin dejar de que esto sea tu plan A. Lo otro que puede pasar es que tú no seas capaz. En mi caso personal, yo decidí emplearme después de arrancar en Street y en ese momento, como mi Dios es muy grande y definitivamente te pone a prueba para forjar tu carácter y así lo recibí yo y bendigo esa oportunidad que me mandó. Mi Dios me manda un empleo con un salario de $3,000 mensuales. Yo no sé en tu país, yo no sé en tu ciudad, yo no sé para ti si esto sea importante, pero en mi país, Colombia, $3,000 de salario no se lo ganan ni el 2% de las personas empleadas. Por eso lo recibo o lo recibí en ese momento como una bendición, pero también lo recibí como un reto. Porque imagínate tú, después de 2 años de estar desarrollando este negocio y después de 2 años de no haber pagado ni la mitad de las deudas todavía, decidir soltar un salario de $3,000 al mes. ¿Tú serías capaz de hacerlo? Yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil, pero siempre para mí Street ha sido mi plan A. ¿Por qué? Porque reconozco la oportunidad que tenemos en las manos. Así que si tú estás esperando a tener algo estable o para tomar la decisión de arrancar acá o para tomar la decisión de desarrollarlo si ya eres un ejecutivo de Street, yo te invito a que simplemente te quites ese paradigma de la cabeza y empieces a pensar como empresario. Y los empresarios y las personas ricas no hacen una sola cosa, hacen varias. Los pobres hacen una sola cosa. Deciden arriesgar demasiado, porque cuando tú decides hacer una sola cosa, estás arriesgando mucho. Three es esa oportunidad que puedes desarrollar en tus horas no productivas y sigue buscando algo estable si lo quieres buscar o si lo tienes, síguelo haciendo. Pero yo estoy segura que tú quieres tener tiempo libre. Estoy segurísima de que quieres tener tiempo libre y si empiezas a generar ingresos y el dinero suficiente acá para poder soltar un empleo, por ejemplo, en donde tú no decides cuándo vas o no vas, cuándo te quedas con tus hijos o no, cuándo puedes salir de viaje con tu familia o no, tú vas a poder ya construir esa libertad de tiempo. Costos fijos del negocio. Volvamos al concepto de ser empresarios, de pensar como empresarios, de pensar como personas de negocios. Siri es un negocio. Recuerdo que hace varios años, cuando salí de la universidad, me fui a hacer un curso en donde me explicaban cómo era la proyección de los negocios, qué debía yo tener en cuenta para poder construir un negocio. Allí yo veía que los buenos negocios tradicionales más o menos empiezan a generarte punto de equilibrio a partir del segundo o tercer año. Y eso significa que tú tienes que buscar la forma de sostenerlos por esos 2 o 3 años. Y eso si llega a ser en 2 o 3 años, porque normalmente la teoría muestra y la teoría basada en las estadísticas reales, de cifras reales de negocios, muestra que más o menos a los 5 años empiezas a generar punto de equilibrio. Nosotros con Street tenemos la oportunidad, primero, de arrancar. Tú arrancas y si tú quieres de verdad pensar como empresario, tienes que arrancar con el paquete Premier, con el paquete inteligente. Y tú arrancas con el paquete inteligente, empiezas a compartirle esto a la mayor cantidad de gente posible y con las primeras 3 personas que arrancan contigo en el primer mes, tú ya estás logrando punto de equilibrio sobre tu inversión. Eso sí, le estoy sacando de allí que tú compraste un negocio y realmente tú recuperas tu inversión en el momento en el que recibes el negocio, el producto. Tú recibes el producto, la caja de producto que compraste, que te puede llegar en 3 a 5 días hábiles a tu casa y en ese momento tú recuperas tu inversión.
Porque al final de cuentas, si tú decides no contarle a nadie, podrías hasta vender esos productos si no te los consumes. ¿Para qué? Para volver a tener tu dinero de vuelta. Ahí está tu dinero. Ahora, tenemos que generar autoconsumos mensuales, pero hay otros costos fijos que tiene nuestro negocio y esos costos fijos están basados en la educación. Ponte a hacer cuentas de cuánto invertiste en tu universidad, si fuiste a la universidad, y si has hecho posgrados, maestrías, doctorados, cuánto has invertido en esos estudios para poder hoy tener la formación profesional que tienes. Está demostrado que tú tienes que invertir más de 10.000 horas en la vida para volverte profesional en algo. Por eso más o menos las cuentas dan 5 años de un pregrado, 5 a 6 años que tú haces en la universidad para volverte profesional. Ahora, ¿cuánto invertiste en esa universidad? Y cuando tú sales a buscar simplemente una oportunidad tradicional como un empleo, ¿cuánto te van a pagar? ¿Con cuánto te van a recompensar tu tiempo, tu conocimiento y todo lo que invertiste para volverte profesional? ¿Y en cuánto tiempo tú recuperarías esa inversión que hiciste en la universidad? En nuestro negocio, haciendo cuentas, tenemos varias personas, de hecho, haciendo mis cuentas personales, que en 5 años, por ejemplo, hemos generado más de $500,000. Voy a hacer cuentas, digamos que basándome en esas cifras. Si tú te quedas 5 años acá, tú puedes hacer parte de ese club del $500,000, pero si te quedas haciendo lo que hay que hacer, $500,000 de ingresos. Eso es un muy buen ingreso, sí, para acumular en 5 años. Es muy bueno y está muy por encima de lo que se gana más del 95% de la gente en el mundo. Si tu inversión inicial fueron $1,000, pero adicionalmente tú consumes, haces un consumo mensual de $200 y quiero que hagas estas cuentas conmigo, mensual de $200 por 5 años, ¿eso cuánto te da? Eso te da $12,000, ¿sí? Vamos a ponerlo un poco más alto. Supongamos que tú estás trabajando con el producto, quieres tener producto para dar muestras y tú decides invertir o hacer una compra de $300 mensuales por esos 5 años. 12 meses por $300 mensuales por 5 años. Eso te da $18,000. Ahora, supongamos que en esos 5 años tú inviertes por año unos $5,000 en viajes y en educación para ir a apoyar a tu equipo en otras partes. Supongamos que lo inviertes en viajes, $5,000 por año. Eso te da 18,000 más 30,000 más $25,000 de esos viajes que invertiste para apoyar a tu equipo son $43,000. Si mensualmente entre eventos a los que tú vas, pero que se arman en tu ciudad en compañía de todo el equipo de Street, ¿sí? Eventos a los que tú vas, libros, el libro del mes, los audios del mes que nos da nuestro sistema educativo Sinergia, sistema de negocios, que es nuestra escuela acá, nuestra universidad acá. Digamos que tú inviertes allí al mes unos, pongámosle $100 mensuales, ¿sí? Por 5 años. $100 mensuales por 5 años. Eso da $6,000, más $43,000 que traíamos de los viajes y de los consumos mensuales, más $1,000 de tu inversión inicial, eso da más o menos $50,000 por 5 años. Y esa fue tu inversión, esos fueron los costos fijos del negocio. Ahora, la pregunta es, ¿tú qué mensaje le estás mandando al universo? ¿Estás mandando mensajes de abundancia o de escasez? Porque si tú eres una de esas personas que piensa en que cuando patrocine personas, cuando tenga alguien que ya vaya a arrancar y le vaya a generar un ingreso, en ese momento haces tu autoconsumo, antes no, tú no estás pensando como empresario y le estás mandando mensajes de escasez al universo. Así que simplemente analiza, porque si ese es tu pensamiento, esa puede ser una de las razones principales por las cuales tu negocio no crece. Esto es un negocio y así como en un negocio tradicional, tú debes cubrir tus costos fijos mensuales, el negocio produzca o no produzca al principio, porque tú ya lo estás viendo como un negocio de triple rubí. Pero para llegar a construir un negocio de triple rubí, tienes que verlo así desde el principio e invertirle como le invertiría un triple rubí a su negocio desde el principio. Ahora, si tú te has ganado $500,000 y en esos 5 años hiciste inversiones por $50,000, sumando autoconsumos, sumando educación, sistema educativo, sumando viajes para apoyar a tu equipo en otras ciudades y en otros países. ¿Te parece un buen negocio? $450,000 libres, claro que es un buen negocio.
Cuando tengas un rango más alto, en ese momento empiezas a invertir más dinero. Yo recuerdo que una persona el otro día me decía, claro, no, pues para ti es muy fácil decir que pues tú consumes cada mes, pero quiero contarte algo. Cuando arrancamos en el negocio, por temas de empezar cuando no había nada y decidir empezar simplemente pegados de una visión, no recibíamos las comisiones. ¿Y eso qué significa? Pues que cada mes había que consumir aunque no recibiéramos comisiones. Las comisiones vinieron a llegar más o menos 5 meses después por la forma como decidimos arrancar y porque ese tema no estaba todavía organizado en mi país. Pero cada mes se hacía un consumo mensual de $200. Cada mes, cada mes, cada mes. Recuerda que yo estaba quebrada económicamente, pero cada mes buscaba la forma de hacer mi consumo. Y lo que hacía era trabajar con mi producto, consumir mi producto, volverme producto del producto y adicionalmente compartirle la oportunidad con todos los recursos que tenía en ese momento, que no eran todos los que tienes tú ahorita, a las personas para enamorarlos de esto. Así que no esperes a tener un rango más alto para invertirle a tu negocio, porque tu negocio debe ser un negocio desde ya de un triple rubí. Habilidades, y aquí empiezan a generarse otros paradigmas. ¿Qué tal que Superman hubiera nacido ya con el conocimiento y la habilidad para cambiarle pañales a su hijo? Imagínate que tú eres ese superhéroe de tu familia. Mamá, ¿a ti quién te enseñó a ser mamá? ¿A ti quién te enseñó a cambiarle pañales a tu hijo? Papá, ¿a ti quién te enseñó a cambiarle los pañales a tu hijo? ¿Cierto que nadie? De pronto por allí, alguna persona de tu familia te dio indicaciones. ¿A ti quién te enseñó a querer a tus hijos, a amarlos? Eso no son habilidades que se enseñan, eso simplemente se va aprendiendo. Ahora, yo haría esto si me gustara. ¿Y tú cómo sabes que no te gusta si no lo has hecho? ¿Tú cómo sabes que no te gusta si no has decidido hacerlo? Esa es la pregunta. Así que si tú estás buscando simplemente hacer las cosas que ya sabes que te gustan, yo solamente te dejo con este mensaje. Te estás perdiendo de mucho. La vida tiene oportunidades hermosas para nosotros. Es más, quiero contarte que cuando me gradué de la universidad como ingeniera electrónica, mi padre había muerto unos pocos meses antes y pues obviamente los amigos de la familia querían ayudarnos y querían apoyarnos y una muy buena amiga de mi padre en ese momento era la gerente comercial para una empresa del sector de las telecomunicaciones muy grande de Colombia. Y esta mujer me dijo, Blanca Cecilia, pásame tu hoja de vida y ya, yo te pongo a trabajar en mi área comercial. Y yo era ingeniera electrónica, de hecho era una empresa que tenía mucho que ver con lo que yo había estudiado. Y mi respuesta fue, ¿cómo se te ocurre que yo voy a trabajar en el área comercial si yo estudié ingeniería electrónica? Y como yo estudié ingeniería electrónica, yo no voy a hacer comercial, yo no voy a vender. Yo voy a trabajar en una planta de producción o yo voy a trabajar con temas, torres eléctricas o no sé, pero yo voy a trabajar como ingeniera electrónica, no como comercial. Gracias a Dios, tuve la oportunidad de decidir emprender porque no conseguí trabajo rápido cuando salí de la universidad. Y en ese momento entendí que mi negocio iba a funcionar solamente si tenía clientes y que alguien tenía que tomar la decisión de buscar los clientes. Y mis socios estaban en la misma posición que yo. Mis socios tampoco querían ser comerciales. Entonces, ninguno estaba buscando clientes. Pero como yo empecé a pensar como empresaria y empecé a desarrollar esa habilidad, entendí que tenía que desarrollar esa habilidad, simplemente dije, pues voy a hacerlo y empecé a buscar los clientes, a pedir citas, a visitarlos, a pasarles propuestas y terminé vendiendo y haciendo la parte comercial. Y saben que me gustó. ¿Saben por qué me gustó? Porque empecé a conocer mucha gente y ahí es donde se empiezan a abrir oportunidades. Ahora, cuando tenga la información, entonces en ese momento arranco. Muchas personas con quienes compartimos esta propuesta nos dicen que ellos están esperando para arrancar a poder tener la información para poderle hablar a la gente. Acuérdate que el apalancamiento es una de las principales herramientas que existen en el mundo de los negocios. Y tú aquí, si estás viendo ya la oportunidad de arrancar, pero de pronto estás pensando que debes saber mucho para poder empezar y poderle hablar a tu gente, ten presente que tú tienes un equipo que va a estar feliz de apoyarte por varias razones. Primero, por el compromiso que cada uno de nosotros asume con su equipo. Y segundo, porque realmente nos conviene. O sea que desinteresadamente te vamos a apoyar. Eso significa que aquí nuestro éxito depende de tu éxito. Así que si nosotros ya tenemos la información
y tú tienes los contactos, nosotros vamos a apalancarnos en tus contactos para ayudarte a crecer. Tú simplemente decide arrancar, ten tu código ya activo para que puedas empezar a sentarnos personas al frente de la información y somos nosotros que ya tenemos la información quienes te vamos a ayudar a contarles. La persona que te invitó va a estar feliz de apoyarte y de que tú lo pongas a trabajar porque van a construir juntos tu equipo, pero recuerda que tu equipo es su equipo también. Ahora, cuando tenga un rango más alto, en ese momento voy a poder lograr cosas diferentes. Cuando tenga un rango más alto, ese rango no va a llegar. ¿Sabes por qué no va a llegar? Porque tú ni siquiera lo estás viendo en tu cabeza. Cuando tú te crees triple rubí, tú empiezas a actuar como un triple rubí. Y un triple rubí es una persona que tiene la información y la información que no tiene, va y la pregunta, la averigua, la investiga. Y cuando definitivamente no tiene toda la información, sabe quién tiene la información o dónde están las herramientas que tienen la información. Porque un triple rubí lidera a su equipo. Un triple rubí es una persona que va a poder solucionarle a su equipo y va a poder guiar a su equipo para que ellos tengan resultados, porque entiende que su éxito es responsable de, el éxito de su gente es el responsable de su propio éxito. Así que empieza a actuar hoy como un triple rubí y empieza a desarrollar las habilidades que tienes que desarrollar. Ahora, estoy resolviendo unos temas personales. Hay una habilidad tremenda en la que tenemos que trabajar acá y esa habilidad es la inteligencia emocional. Recuerdo que una vez una persona de mi equipo me dijo, Blanca, me estoy tomando este mes porque tengo que aislarme del mundo para poder resolver un tema personal que no he podido resolver y hasta que no lo resuelva, pues no voy a volver a desarrollar el negocio. ¿Por qué no? Porque no tengo la energía para desarrollarlo y nada, yo sé que mi equipo me extraña, pero yo necesito tomarme ese tiempo. Empieza a trabajar en tu inteligencia emocional. Léete el libro del mes, y escucha los audios del mes. Empieza a hablar con esas personas que para ti se convierten en mentores porque han logrado cosas que tú quieres llegar a lograr, porque ya han desarrollado habilidades que tú de pronto todavía no tienes desarrolladas. La inteligencia emocional es una de esas principales habilidades. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tomarnos ese tiempo y darnos esa gratificación antes de habernosla ganado. Yo le dije a esa persona, acuérdate que tú solo llevas 2 años trabajando acá y tienes un equipo que efectivamente te está extrañando. Y si tú te ausentas un mes, muchas de esas personas se van a ir porque su líder se fue. Así tú regreses el siguiente mes, tal vez ellos ya no estén. Entonces trabaja en tu inteligencia emocional y mientras vas poniendo en orden tus ideas, sigue haciendo lo que sabes que tienes que hacer, porque solo se lidera con el ejemplo. Así que tenemos que desarrollar esas habilidades. No conozco mucha gente, tremenda habilidad que tenemos que desarrollar. Personalmente, cuando estaba más pequeña, muchas personas que me conocían pensaban que yo era un poco odiosa o creída, como decimos en mi país. ¿Por qué? Porque yo no hablaba mucho con ellos. Pero mi limitación era que era una persona tímida y pasaba por odiosa, por ser tímida. Entonces, en mi esencia, no soy la persona que llega y llama la atención a donde llega, pero no importa, porque yo entendí como empresaria y como dueña de mi negocio que yo tenía que desarrollar la habilidad de prospectar y de conocer gente. Y que adicionalmente, si yo aprovechaba no solamente las personas que ya conocía, sino las que iba a empezar a conocer después de tomar la decisión de arrancar en este hermoso viaje, se me iban a abrir muchas puertas y yo iba a lograr cosas diferentes en la vida y cosas grandes, porque iba a poder conocer personas que habían logrado cosas que yo quería llegar a lograr. Pero si seguía viviendo en el mismo círculo, pues nada, ponle cuidado a esto. Eres el resultado de las 5 personas de las que te rodeas la mayoría del tiempo. Así que, si tú estás rodeado de 5 personas, 5 amigos, que son rumberos y alcohólicos, pues adivina cuál es el sexto. Si tú estás rodeado de 5 personas que solo tienen deudas y cero inteligencia financiera, adivina cuál es la sexta persona llena de deudas. Si tú empiezas a rodearte de personas soñadoras y personas hacedoras, personas que hacemos lo que hay que hacer, gustenos o no nos guste hoy, para vivir mañana como queremos y nos merecemos vivir, adivina quién va a ser el sexto. Así que simplemente desarrolla la habilidad de conocer personas todo el tiempo. Las personas están buscando lo que tú ya tienes para ofrecerles. Y esta es la
el paradigma más grande. Ahora, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Si tan solo ellos vieran lo que yo veo, ¿ellos lo ven? No, tal vez no lo ven. Ellos tal vez no lo ven. Si tan solo ellos vieran lo que yo veo en este momento, ¿te has preguntado eso alguna vez? Tienes que empezarlo a ver. Y no está mal que lo veas. No está mal. No te sientas frustrado porque lo ves en tu mente, pero en el mundo físico todavía no es una realidad. Hace varios años decidí emprender este camino, a pesar de que mi familia no lo veía como yo lo veía. Hace varios años, a pesar de estar en una quiebra económica muy grande, decidí buscar lo que necesitaba para empezar aquí como debía ser. Y hace muchos años yo tomé la decisión de verlo por mi familia, porque ellos no lo vieron. Y yo pensaba, claro, si tan solo ellos vieran lo que yo veo, pero no importa, yo voy a hacer que lo vean. ¿Y sabes cuál es la mejor forma para que ellos lo vean? Que tú lo construyas en el mundo físico, que deje de estar solo en tu mente, solo en tu cabeza. Así que toma la decisión de hacerlo, no puedes esperar a verlo porque si tú no lo ves en el mundo físico hecho y empiezas a hacer lo que tienes que hacer para verlo ya hecho, nunca se va a hacer realidad. Hace muchos años decidí hacerlo y quiero compartirles que esa foto es de mis abuelos. Yo quiero que ustedes vean allí a su familia. Mi abuelo es una persona que desarrolla el negocio y empezó a desarrollarlo 5 años y medio después de yo haberlo empezado a desarrollar y después de yo haber logrado el rango más alto acá, que he logrado el de 10 estrellas. Es decir, tuve que construir todo ese camino para que alguien de mi familia lo viera. Y mi abuelito hoy tiene el rango de 5 estrellas en la compañía. Él lleva 2 años desarrollando el negocio, 2 años y medio. Pero más allá que yo haberle podido cuadruplicar su pensión gracias a Sri, gracias a que yo construí este camino y le mostré en el mundo físico que se podía hacer realidad, yo pude cumplir sueños para mí, que eran, por ejemplo, llevar a mis abuelitos de viaje y llevarlos a ellos de viaje. Y el último viaje que ellos pudieron darse juntos fue un viaje a uno de los 10 hoteles más grandes del mundo, que es el Hotel Atlantis en las Bahamas. ¿Por qué? Porque Sri nos dio esa oportunidad y le dio la oportunidad a ellos de seguir soñando hasta el último momento. Hoy mi abuela no está. Hoy mi abuela falleció. Ellos cumplieron sus 64 años de casados y Sri les dio la oportunidad de poder celebrar ese aniversario 64 en uno de los 10 mejores hoteles del mundo. ¿Y sabes qué? Yo pude pagar estas deudas en mis primeros 4 años para luego poderle dar a ellos esos viajes, porque no hubiera sido responsable de mi parte empezar a endeudarme para llevarlos a pasear sin haber pagado esas deudas. Pero gracias a que yo tomé la decisión un día de hacerlo y de darle la prioridad a esto, hoy lo veo hecho realidad en el mundo físico. Cada día que despertamos tenemos una nueva oportunidad para vivir, pero también es un día menos que tenemos para construir el camino a nuestros sueños. Ojo, cuando te sorprendas a ti mismo o a ti misma encontrando excusas para no avanzar, piensa en lo que tus ancestros han hecho para que hoy estés donde estás. Piensa en tus padres, piensa en tus abuelitos, piensa en el legado que ellos han dejado para ti y en los sacrificios que tuvieron que hacer, en las tristezas y en las dificultades que ellos han afrontado para dejarte ese legado a ti. Y piensa ahora mismo en que tú debes honrarlos. ¿Por qué? Porque estén vivos o no, ellos se lo merecen. Porque ellos ya lo vivieron por ti, ellos ya lo vieron por ti y ellos hicieron lo mejor que ellos pudieron con las herramientas que tenían. Hoy tú tienes la mejor herramienta en las manos, que es Sri, para continuar, para crecer ese legado. Solo basta que decidas verlo en tu mente y decidas salir allá afuera a construirlo. Porque tal vez no va a ser fácil. Sobre todo cuando quienes son tu mayor por qué, tu principal por qué no lo ven contigo. No importa. ¿Sabes qué? Aquí nosotros, tu familia extendida Sri, sí lo vemos. Y te prometo que vamos a caminar hombro a hombro contigo para que tu visión, nuestra visión de ayudarle a muchas, muchas, muchas personas a construir esa calidad de vida que ellos y sus familias se merecen, se convierta en una realidad. Y ya está empezando a suceder.
En mi familia yo lo he visto, en muchas familias. La pregunta para ti hoy es, ¿vas a quedarte allí sentado o sentada viendo cómo sucede para otros? ¿O vas a hacer lo que tengas que hacer para que suceda para ti y para los tuyos? Tú decides qué fue primero. Muchas gracias.